A continuación tendremos la exposición central a cargo de Pedro Pablo Alanza, para quien pido un fuerte voto de aplausos. Vamos a poner un PowerPoint. Buenas noches. Bueno, felicito pues a la gente encargada del plan regional por esta organización de estos foros de desarrollo concertado en el plan regional. A mí me toca hablarles sobre el tema de cultura. Yo soy Pedro Pablo Alanza, el superintendente de Cultura de la Municipalidad de Lima, y vamos a tocar un tema que es un tema importante. Es un tema que muchas veces para los que estamos en el tema de la gestión cultural es difícil mostrar a nuestros interlocutores en términos de gestión el peso real de la cultura en términos económicos, ¿no? En términos de desarrollo. Generalmente se ha visto la cultura como una actividad en general, quiero decir muy en general, como una actividad de tiempos libres, como una actividad extravagante para ciertos grupos, como una actividad que no tiene una relación directa o una conexión con el mundo real. Sin embargo, cada vez se hace más patente la necesidad de enfrentar el tema del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo de cualquier grupo humano desde una perspectiva cultural. ¿Por qué esto? Por razones, algunas aparentemente muy sencillas, algunas aparentemente oscuras, que son las que siguen. El desarrollo de una sociedad no se puede basar solamente en el desarrollo económico de un grupo humano. El caso de la ciudad de Lima es un buen ejemplo, porque de un lado tenemos la gran obra y la construcción de las grandes obras, mejor dicho, que vendría a ser algo así como el equivalente del hardware, como la computadora. ¿Me explico? Pero la computadora sola no funciona. Es más, requiere de un software. Y además del software, requiere de un operador del software. ¿Me explico? Entonces, la figura es sencilla. Yo tengo un equipamiento urbano importante, grandes vías, grandes colegios, grandes hospitales, pero no tengo ni la gente capacitada para operarlo, ni tengo una cultura ciudadana, una cultura individual, personal de cada uno de nosotros, que somos parte de este grupo humano que somos los ciudadanos de cualquier ciudad del mundo, que sea capaz de aceptar las condiciones y las convenciones para poder trabajar juntos. Entonces, si no logramos lo siguiente, por favor. Si no logramos pasar de ese lado del mostrador, si podemos decirlo así, y ser ciudadanos, que formamos parte de un grupo humano en el cual nos entendemos, nos comprendemos y trabajamos conjuntamente, no llegaremos a ninguna parte. La cultura combi, conocida por todos nosotros, es esta lucha permanente de una combi contra otra combi, contra otra combi, y un jalador, y otro jalador, y otro jalador, entonces cada uno vela por lo suyo, cada uno corre por lo suyo, cada uno persigue lo suyo. El bien común, el espacio común, no está siendo entendido ni aceptado, ni forma parte de estos personajes que corren por la ciudad y generan pues un caos normal, natural, que es un tema que trataremos en otro momento si fuese necesario. A lo que yo me refiero es que si no tenemos una cultura de convivencia, no tenemos nada. Podemos abrir más puentes y hacer más vías rápidas, pero si no ordenamos el tránsito, y no tiene nada que ver con la campaña municipal, por favor, me explico, pero si no ordenamos el tránsito, de nada nos va a servir hacer más vías, porque no sabemos usarlas, porque no podemos usarlas y porque desperdiciamos la inversión. En proyectos de desarrollo, hace muchos años de esto, en los años de hace 30 años, cuando se hacían los grandes proyectos de desarrollo de cooperación internacional, se llevaban a ciertos países, se decía, aquí se va a poner una piscigranja, pagado por la Comunidad Europea, por los grandes fondos internacionales de cooperación, y construían una granja de peces en una zona donde la gente no comía pescado, jamás había comido pescado en su vida. Entonces, ¿de qué sirve poner una granja, una piscigranja donde la gente no va a comer pescado? Entonces, el tema cultural está asociado, está relacionado, está estrictamente vinculado al tema del desarrollo.
No podemos alejarnos de esa dimensión. Entonces, cuando trabajamos en el tema cultural, debemos ser conscientes de la importancia y del rol de la cultura en la formación de las personas y en la idea de un bien común y un futuro compartido. Finalmente, el desarrollo es el futuro, es lo que viene luego. Y en ese rol, en ese espacio, quiero decir, la cultura juega un rol preponderante, indispensable y es necesario. Entendamos de una vez por todas que la cultura no es un lujo ni un tiempo libre que hay que aprovechar, sino que es una necesidad de la sociedad. Ahora bien, en el tema cultural, siendo un poco más terrícola, repensando un poco la historia, tenemos de un lado la cultura asociada al pasado. Somos un país arqueológico, básicamente, ¿no? Donde la exaltación de Machu Picchu, el Cerro Pro y Pachacama y los grandes dioses del gran panteón andino y costeño y otros nos han atado al pasado. Las grandes empresas, ustedes vean cuáles son los logotipos que usan las empresas, las líneas de Naja, el Tugui de no sé cuánto, no estamos mirando al futuro. La cultura, desgraciadamente para muchos de nosotros, nos ata al pasado y nos impide pensar en el futuro. Es un tema que va mucho más allá de la sola representación de las antiguas culturas precolombinas, sino que va a un punto en el cual creemos, sentimos y estamos convencidos probablemente que la cultura es un lastre. Y la cultura nadie la cuida, nadie cuida los monumentos. ¿Por qué? Porque es un lastre, pues, ¿cómo se avanzar de una huaca? Entonces, y eso es un error garrafal. Y por otro lado, tenemos la convicción de que la forma de entender la cultura es una forma que nos va a llevar siempre a una actitud pasiva y no con una visión de futuro. Y entendemos como gran paradoja el futuro como el desarrollo. Entonces son dos cosas que están aquí, y uno las tradiciones, las costumbres, la gran herencia cultural, social, histórica, etc. Y otro lado los planes, las esperanzas, las expectativas, las aspiraciones. Y son como si fuesen dos mundos diferentes, en el cual el pasado, el anclarse en el pasado, nos impide pensar en el, o incorporar la cultura, la tradición, los valores tradicionales a un proyecto de desarrollo. Y lo que se trata aquí es de justamente vincular una cosa con la otra, con herramientas, por supuesto, y con formas de trabajo, y con un plan de trabajo como lo sostenido, para poder pensar en el futuro, en el desarrollo nuestro como sociedad, como personas y como grupo, ¿no? A partir de una perspectiva cultural. Ese es más o menos el panorama en el cual estamos tratando de encontrarnos. Es en la dimensión cultural donde se diseña la visión del futuro. Hace poco organizamos en la Municipalidad de Lima un festival de música clásica contemporánea. Claro, con todo lo, dirían algunos, con todo lo que tenemos de música folclórica maravillosa, con todo lo que tenemos de música andina extraordinaria, con todo lo que tenemos de música criolla, ¿para qué hacer esto? Y eso es algo que yo he escuchado muchas veces, ¿no? Es que no podemos dejarnos la capacidad ni la posibilidad de ver el futuro desde la perspectiva cultural. Y si no estamos viendo ni siquiera lo contemporáneo o lo actual, lo que sucede hoy en día, ¿cómo vamos a ver el futuro? Yo soy de formación arqueólogo, conozco bien el tema del pasado precolombino y es un tema que me interesa personalmente mucho, como comprenderán. Pero no podemos dejar que esta idea del pasado nos impida ver adelante, y nos impida ver lo que va a venir luego, lo que queremos que suceda con nosotros, ¿no? Bien. Ahora, el desarrollo se proyecta dentro de un determinado contexto cultural y en tanto no se articule en dicho contexto no garantiza su éxito o aprobación. Y eso es una frase contundente. Nosotros no podemos entablar o establecer o plantear una ruta hacia el futuro si no tenemos bien consolidada nuestra conciencia de a qué grupo pertenecemos, qué clase de grupo somos, quiénes somos, ¿no? La reflexión sobre la cultura al final termina siendo una reflexión sobre la identidad de cada uno de nosotros.
Y no estoy hablando acá de una identidad de todos, estoy hablando de cada uno con relación a la cultura, cada uno con relación a un grupo humano. Yo formo parte de un grupo humano, yo que aporto a este grupo humano. El tema de la, me escapo un poquito del tema, pero es bien interesante, el tema de la globalización famosa, que para muchos es la estandarización de todo, que todos sean iguales, que todos vivan igual, que todos tengan lo mismo, que todos se vistan igual, y es un error monumental. En este mundo global, cada sociedad tiene algo que aportar. Nosotros comenzamos a producir productos idénticos a los que se hacen en China, en Bolivia o en Francia. ¿Qué negocio vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a aportar a este mundo global, a este gran negocio mundial? Entonces, así como en términos amplios, cada país, cada región y cada zona debe defender su propia cultura y su propia identidad para tener algo que aportar, algo original y diferente que aportar. En grupos más pequeños debemos hacer lo mismo. Cada grupo debe ser consciente de sus virtudes, de sus calidades y de sus posibles perspectivas. Luego aquí, la cultura es relevante para el desarrollo, pues determina que tiene valor en una sociedad, es decir, cómo influencia sobre los individuos y las comunidades y cómo responden estos al cambio resultantes del desarrollo. La cultura debería tomarse en cuenta dentro de un proyecto de desarrollo y ser aprovechada con el fin de ayudar al cumplimiento de sus objetivos. Esto nos lleva a la necesidad de encarar la cultura nuevamente como un plan, como un proyecto, en el cual todos formamos parte. Y aquí vemos que la ciudad de Lima en general y la zona norte, ahora luego vemos las cosas específicas de la zona norte de Lima Norte, ¿no? En Lima, en los distritos se puede constatar la diversidad étnica, el mestizaje. Eso no es ningún misterio, ¿verdad? Basta darse una vuelta a la manzana, tomar el metropolitano, y como decíamos hace un tiempo, era como poner la radio en AM, luego comienza desde el 0 hasta el último número, y la cantidad de diferentes tipos de música que se van a escuchar, la cantidad de acentos diferentes que se van a escuchar, las diferentes formas de cultura, desde las radios religiosas hasta las radios rockeras más ultras, pasando por toda la música folclórica y por todo lo que me explico. Es un abanico prácticamente inagotable, es un abanico inmenso. Este mestizaje es el resultado de la presencia de poblaciones de diversos orígenes, tanto de todas las zonas del Perú que han venido a Lima y se han instalado aquí desde hace ya más de una generación o dos, ¿no? Como los orígenes extraños, ¿no? La gente venía del Oriente, de Europa, de África, etc. Entonces tenemos una inmensa variedad y en esa inmensa variedad es en donde podemos encontrar la gran riqueza. Es esta pluriculturalidad de trabalenguas, ¿no? Que nos va a permitir justamente encontrar ahí un capital y tener ahí una posibilidad de desarrollo más grande de lo que nosotros probablemente creamos, ¿no? Se ha dicho mucho sobre el tema de la identidad, se ha hablado mucho sobre la identidad en los últimos 20 o 30 años en el medio cultural, y se ha dicho siempre cuál es la identidad de los peruanos. Si alguien me puede decir aquí, ahora, cuál es la identidad de los peruanos, yo le pongo una medalla inmediatamente. La que tengo acá, como que tengo una medalla con un badge muy chiquito, pero realmente no existe esa identidad. Porque si no, el plato cuál es, el ceviche, la carapulcra, la pachamanca o el juane. ¿Cuál es el plato peruano? Perfecto, ¿está bien? O si no, ¿cuál es el baile típico del Perú? La marinera, el huayno, ¿por dónde comenzamos? ¿Dónde terminamos? Entonces, esa posición de que hay una sola cultura, de que hay una sola forma de ser, una sola forma de vivir, es lo que queda de los rezagos de toda esta idea imperial, napoleónica, un idioma, una lengua, un país, etc. ¿Me explico? ¿Qué es lo que sucede hoy en Europa luego de siglos de esta visión unívoca de la cultura? Todas las regiones españolas comienzan a independizarse. Han estado bajo el yugo de un solo rey
bajo un solo idioma, bajo una sola cultura, y de pronto hoy día los catalanes ya no quieren que haya todos los de sus pueblos. Y en Francia lo mismo, con los picardos, en fin. Lo que quiero decir con esto es que ellos han hecho un camino al revés. A salto de que vamos a hacer un camino en ese sentido para luego volver al punto de origen. Cuando en realidad es en la diversidad cultural, en la pluriculturalidad, donde encontramos la identidad nuestra. Y es ahí donde tenemos nuestra riqueza. Entonces, ese es el punto en el cual es importante tener las cosas claras. La pluriculturalidad no es algo negativo, es un capital muy positivo que debemos explotar y que debemos reconocer y debemos exaltar. Evidentemente hay puntos de encuentro, evidentemente hay convenciones, hay lenguajes comunes, hay formas de vivir en conjunto, en grupo, ¿no? Esa es la parte en la cual nos toca a nosotros como ciudadanos vivir en armonía con los vecinos, pero no de ninguna manera digo, si tú no eres así, tú no eres parte de este grupo. La cuestión es aceptar la diferencia como una riqueza y como un valor en sí. A ver, la siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa de Lima Norte con los diferentes distritos y más o menos los grupos de los orígenes remotos de la gente que vino a vivir en la zona de Lima hace ya algunos años, gente de Ancash y del Callao, de Ancash y Cajamarca, Ancash y Piura, Ancash, Piura, Callao, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos toda una serie de grupos que han llegado a la ciudad, se han creado su mundo y su espacio de vida, compartiendo con otros, combinando experiencias unos con otros. Los barrios han generado dinámicas especiales y distintas, cada una de ellas ha generado un tipo, una manera de vivir, de ver y de vivir en conjunto. Siguiente, por favor. Solamente para hablar de patrimonio, hablamos, por ejemplo, del patrimonio inmaterial, que son la arte popular, la música, la danza, las fiestas tradicionales, la gastronomía. La regidora Martínez nos ha hablado hace un momento justamente de las fiestas patronales. ¿Cuántos clubes departamentales hay en la zona norte de Lima? ¿No? Eso es un capital que ustedes aquí cerca los conocen, lo disfrutan, lo viven y lo gozan, pero ¿cuánto podría de todo esto ser compartido con otras zonas de Lima? ¿Cuánto de todo esto puede formar parte de una suerte de espacio de convivencia con otras zonas? ¿Cómo hacemos para que toda esta actividad cultural tan rica sea compartida, que otra gente pueda acceder a esa forma? Nosotros en la Sugerencia de Cultura estamos creando y hemos comenzado muy tímidamente lo que se llama el Observatorio Cultural. El Observatorio Cultural es una herramienta que nos va a permitir, esperamos en no mucho tiempo, documentar el máximo de actividades culturales en la ciudad. Cuantos centros culturales, ya se hizo una iniciativa tiempo atrás por Mauricio Delfín, que generó una red de centros culturales que tuvo mucho éxito y estamos trabajando con él directamente, ¿no? Pero además tenemos que documentar cuántas fiestas patronales, cuántos grupos de danza, cuántos teatros, cuántos cines, cuánta actividad de danza se hace, cosa que tenemos ya en Comas, hay una experiencia muy amplia, en toda la zona norte en realidad hay una experiencia muy amplia sobre grupos culturales comunitarios, etcétera, ¿no? Lo que queremos es documentar esta información para poder compartirla, ¿no? Y a su vez difundirla a otras, tanto a las propias zonas del norte de la ciudad como a otras zonas de la ciudad que pueden venir y visitar, ¿correcto? Y luego tenemos esta gastronomía, por supuesto, que es ya la última moda, ¿no? Todo el mundo salta la gastronomía con mucha razón. Pero ahí, como hemos hablado, hay poca difusión, falta de protección, el famoso inventario, no tenemos un presupuesto real para su puesta en valor o su recuperación. Por ejemplo, que hay una visión conservacionista con respecto a estas actividades, ¿no? Y luego tenemos el patrimonio arqueológico. El patrimonio arqueológico de la zona norte de Lima es absolutamente extraordinario. Tienen huacas de una riqueza y una antigüedad notable. Pero
como suele suceder, están en mal estado, están en la gente huaquea, o no son conocidos, o son invadidos, etc. Y poco a poco van a ir quedando, aislándose cada vez más estos monumentos arqueológicos alrededor de una zona urbana y se van a ir estrangulando al punto de limitarse a la zona monumental estrictamente. Y luego tenemos la hacienda Punchauca, por ejemplo, de Caraballo, que fue la entrevista entre San Martín, el Libertador, con el último virrey del Perú para dar un arreglo pacífico para la transmisión de la independencia del Perú, que no se consiguió, y está en un estado lamentable de deterioro y no se ha rescatado hasta ahora. Esperemos porque pronto esto cambie, ¿no? Vamos a ver un poco de imágenes para ver el tema. Aquí tienen una imagen con las diferentes huacas de cada uno de los distritos. La siguiente, por favor. Es una imagen de Google. Ahora vamos a la siguiente, por favor. Tenemos en San Martín la huaca de El Paraíso, por ejemplo, que es la huaca más antigua de la zona del Chillón. Fue estudiada por un gran arqueólogo belga, el señor Engel, y se trata de un edificio contemporáneo de Caral. Estamos hablando de una huaca que tiene 4.000 años. Es el edificio más antiguo conocido para la Lima metropolitana, hasta el descubrimiento de hace unas semanas de una huaca en Huachipa, de San Antonio, que es tan antigua como esta. Son dos sitios precerámicos tardíos, ¿no?, que son espacios que podrían perfectamente integrarse a una visión de futuro, de una explotación muy razonable. Aquí en este caso sí se presta para una explotación turística bastante interesante. Siguiente, por favor. Otra edición del mismo monumento. ¿Le pasamos? Y una definición de algunos de los monumentos más importantes que vamos a ver a continuación. Es Huacoy. Siguiente, por favor. Copacabana. La fortaleza de Coyique. Coyique, la siguiente también, por favor. Coyique fue un gran señorío que uno de los pocos grupos humanos que se resistieron a los incas, uno de los pocos que se ocurrió resistir a los incas y fue una batalla muy dura. En fin, Coyique tiene una historia militar muy poderosa y hoy ya hay grupos trabajando alrededor de la fortaleza de Coyique, como hay otro grupo en San Juan del Lurigancho, los Lurigancho, trabajando en las huertas de Mangomarca y otros, va integrando. La idea de estos monumentos arqueológicos en el cuadro de esta ponencia tiene que ver con que es probablemente los únicos espacios libres que están quedando en la ciudad son los monumentos arqueológicos. Algunos que se han librado de una forma u otra, ¿no?, del avance de la ciudad, y son hoy día los últimos espacios libres que podrían ser perfectamente espacios para justamente generar una integración social, ¿no? La gente de los antiguos collis probablemente ya no existan o queden muy poquitos desperdigados por la ciudad, y son nuevos pobladores los que están hoy día alrededor de gente que no necesariamente tiene una relación directa con este monumento por su antigüedad, pero sí creo que es el espacio ideal para poder generar alrededor de estos monumentos arqueológicos unos lugares donde se puedan establecer estructuras y generar actividades que puedan cohesionar a los diferentes grupos artísticos y culturales alrededor de estos monumentos. El siguiente, por favor. Son otros monumentos más como la boca de Murel de Azúcar. Siguiente. Tamborinca. Siguiente. Bueno, y eso es hasta aquí lo que yo quería hablarles del tema de... ¿Tenemos todavía tiempo? Y voy a pasar rápidamente, me da un poquito de tiempo, el plan metropolitano de cultura en algunos aspectos muy puntuales. Aquí tenemos al lado izquierdo algo que se ha señalado, que son los lineamientos de la gestión municipal en tema de cultura, que es una de las principales que hemos señalado también, es la construcción de ciudadanía, es justamente esta regla de establecer esa relación entre las personas
y generar relaciones positivas con miras a una mejor perspectiva individual, una mejor perspectiva social en el marco de la ciudad. Luego, la circulación de bienes culturales, la idea aquí es que aquellas experiencias que se den en un lado sean vistas en otro lado, que la gente pueda participar en una actividad u otra, que son las bases de esta política. ¿No? Lo hemos hecho con el proyecto que lidera Gloria Lescano, que está aquí presente, que es el proyecto de Cultura Viva. Hemos recorrido la ciudad en varios ambientes, en varios lugares, el año pasado y todo este verano, ¿no? Transitando con grupos artísticos, comunitarios, tanto del norte como del sur, como del este, como del centro, que han girado en unos lugares y otros, con el ánimo justamente de visibilizar, con el ánimo de compartir experiencias y con el ánimo de que todos aprendan unos de otros y poder generar alrededor de esos festivales de cultura viva un ambiente familiar, grato, que pueda llevarnos a una experiencia pues equivalente a lo que se ha hecho en Colombia y en otros países donde la cultura ha intervenido directamente en el sentido de la cohesión social, de la integración y la pertenencia a un grupo determinado. Y luego el fomento de la producción cultural, la recuperación de los espacios públicos. Cuando hablamos hace un momento del tema del transporte público, la idea del espacio público ha quedado fuera del programa. La idea del espacio público no está siendo, se ha perdido. Antiguamente las plazas, los lugares donde uno iba chico, había música, había actividades, uno se encontraba con los amigos, etc. Y luego toda esta vorágine, todo este tiempo de violencia, que hemos sufrido todos en el país, nos ha ido cada uno, unos se han ido aislando unos de los demás, y la idea nuestra es solamente generar y abrir nuevamente los espacios. Hemos estado trabajando muy duramente, bastante, en las plazas del cercado, de los Ríos Altos, y en otros sectores de la ciudad, para justamente recuperar el espacio público para la ciudadanía, con espectáculos, con música, etc. Y luego todo este tema de capacitación en gestión, y creación y gestión, ¿no? Eso es un tema interesantísimo porque nos va a permitir a los diferentes gestores culturales manejar estándares comunes, trabajar por planteamientos que sean entendidos unos por los otros y viceversa, para conseguir de este modo, ¿no? unos grupos de personas que trabajen sobre lenguajes comunes y puedan desarrollar proyectos y pueda financiarse, ¿no? Esas son las 4 áreas con las que estamos trabajando actualmente: promoción cultural, artes escénicas, patrimonio, museos y bibliotecas, y el observatorio cultural y registro. Esas son las 4 áreas que estamos ahora trabajando en la Municipalidad de Lima, en el área de cultura, para tratar de cubrir hasta donde sea posible los diferentes aspectos culturales que son los que nos ocupan. En promoción cultural tenemos el área de división de eventos culturales, que son estos grandes eventos que la ciudad produce de cuando en cuando, ¿no? Como los festejos de Lima, las fiestas patrias, el Día del Trabajo, que están todos invitados por si acaso el lunes a la Plaza San Martín, un evento va a estar muy bonito. Por el Día del Trabajo va a haber unas ferias sobre educación artística y sobre industrias culturales y sobre productores independientes, y luego habrá un concierto a partir de las 6 de la tarde que va a estar muy bien, ¿no? Y a lo largo del mes se van a dar talleres de gestión cultural y se van a invitar otro tipo de actividades en las plazuelas, y el lema, y eso les puede interesar a ustedes seguramente, es vive del arte, ¿no? Así como es el Día del Trabajo y es el mes de trabajo, el mes de mayo, la idea ha sido plantear toda la programación de mayo y todas las actividades de este departamento de promoción cultural, ¿no? Sobre el trabajo, y puntualmente sobre el trabajo artístico, para poner de realce y hacer que la gente entienda de una vez por todas que en cultura también la gente trabaja, ¿no? Estuvimos en entrevista, en la conferencia de prensa, y estaba Daniel F., y fue muy gracioso porque me dice: yo hago música hace 40 años y hace 20 años que vivo de la música, y cada vez que va a visitar a su mamá le dice: ¿ya conociste el trabajo, hijito?
Entonces, es gracioso, pero es un músico que todos conocemos, que vive desde hace muchos años y su mamá es preocupada por él. ¿Ya tienes trabajo, hijito? No, cuando él en realidad trabaja y vive desde hace 20 años. Entonces, esta idea de que lo cultural no forma ni siquiera parte de ningún eslabón laboral o económico, el chico es realmente absurdo, ¿no? Y estábamos con otros artistas ese día en la conferencia de prensa y cada uno contaba cuánto cuesta producir un espectáculo suyo, y cuánta gente hay detrás, y cuántos sonidistas, y cuántos gente de construcción de escenarios, y cuánta gente de financiación, etc. La gestión cultural y la actividad cultural es decir, genera riqueza, genera trabajo, genera movimiento, ¿no? Y luego hay el área de cultura y ciudadanía, donde justamente trabajamos con los diferentes grupos comunitarios de la ciudad, que hay varios, ustedes han trabajado directamente, ¿no? Y también con otras áreas de la ciudad y otros grupos para justamente hacer que en la medida de lo posible y el tiempo, este esfuerzo que está haciendo la Municipalidad de Lima para generar estos festivales y estos trabajos comunitarios sean poco a poco también atendidos y oídos por las diferentes gestiones municipales y eso tenga pues una perspectiva de sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que con lo que les he contado es suficiente, ¿no? La idea, tomando unas ideas como que efectivamente la cultura forma parte del desarrollo, la cultura genera riqueza, la cultura es un trabajo, etcétera, son ideas generales. Tenemos una serie de un capital en el patrimonio inmaterial, material y otros que deben ser explotados adecuadamente y no solamente para generar riqueza. O sea, cuando yo encuentro los monumentos arqueológicos, mucha gente piensa que si no tiene una huaca es el Machu Picchu, podemos ver 5 estrellas al costado mañana. No es solamente para eso, es también para generar un grupo y una relación con los vecinos que permitan establecer las bases sólidas y sostenibles. Bueno, muchas gracias.